Hay gente que cree que el talento viene con diploma, con apellido importante o con aplausos fáciles. Pero ¿qué hacer cuando la verdadera genialidad se esconde detrás de un uniforme sencillo y de manos curtidas por el trabajo? Esta historia no es solo sobre música, es sobre valor silencioso, prejuicio social y el poder de una mujer que supo transformar su dolor en melodía. Clara era apenas una conserje, invisible a los ojos de la élite cultural que frecuentaba aquel conservatorio de música. Mientras limpiaba los pasillos, guardaba dentro de sí un don que nadie ahí sospechaba que existía, hasta que, en un momento inesperado, un comentario arrogante de un maestro encendió una chispa, y lo que vino después cayó a todo un salón. Prepárate para una narrativa de superación que va a conmover tu corazón. Una mujer subestimada, un piano olvidado y una presentación que se volvió lección de vida para todos los que alguna vez han sido juzgados por la apariencia. Si crees que la humildad con sabiduría es más poderosa que cualquier currículum, esta historia fue hecha para ti. Y al final, tal vez descubras que las notas más hermosas no están en las partituras, sino en el alma de quien resistió en silencio. Respira profundo y escucha hasta la última tecla de esta historia conmovedora, porque hoy el escenario es de ella. Clara llegaba siempre antes que todos. Mientras la ciudad aún se desperezaba, ella ya estaba ahí, limpiando pasillos con aroma de partitura antigua. Tenía el paso ligero, los ojos atentos y ese modo de quien aprendió a escuchar el mundo en silencio. Entre un trapo y otro, dejaba escapar una sonrisa discreta al pasar por las salas de ensayo. No era raro encontrarla parada en la puerta por algunos segundos, escuchando las notas que salían de los pianos caros o de las voces en calentamiento vocal. Nadie se fijaba en ella ahí, era solo la conserje. Pero lo que nadie veía era que Clara no escuchaba solo con los oídos, sentía cada nota, conocía las piezas, los compositores, los compases, sabía dónde habitaba la emoción en cada melodía. Tenía manos firmes para el trabajo, pero dedos suaves como quien guarda un secreto antiguo. En las horas libres, cuando el edificio se vaciaba, Clara pasaba los dedos por las teclas del viejo piano olvidado en el sótano. Tocaba bajito, con miedo de ser escuchada, como quien conversa con un viejo amigo que entiende sin necesidad de responder. Nunca le contó a nadie, pero la música era lo que la mantenía en pie. No era solo pasatiempo, era refugio, era memoria, era amor antiguo. Y aunque la vida la hubiera empujado lejos del escenario, el escenario nunca salió de ella. Clara no sabía cuándo ni cómo, pero en el fondo siempre creyó que la música aún tendría algo que decir por ella. El Conservatorio San Gabriel era casi un templo, de esos donde se respira arte y se habla difícil. Los pasillos estaban revestidos de madera pulida, los vitrales filtraban la luz como en iglesias antiguas, y las paredes estaban decoradas con retratos sepia de maestros que parecían nunca sonreír. Ahí adentro, cada detalle exhalaba tradición. Estudiantes bien vestidos pasaban apurados con partituras bajo el brazo, hablando de sinfonías y festivales internacionales. Muchos cargaban apellidos influyentes y vivían en un mundo donde el talento era esperado y el resto ignorado. Entre las salas de práctica y los cafés caros existía un aire de exclusividad casi sofocante. Los profesores, exigentes; los maestros, rigurosos. La palabra de un veterano ahí valía más que cualquier aplauso del público. Era un ambiente donde equivocarse en público podía costar un semestre, y donde improvisar era visto como una falta de respeto. La música era tomada en serio, tal vez demasiado en serio, y por eso cualquiera que estuviera fuera de ese molde era invisible. Clara, con su escoba y sus audífonos antiguos, pasaba por ahí todos los días como una sombra que nadie veía, pero escuchaba todo, cada desafinada, cada desahogo en los camerinos, cada arrogancia disfrazada de exigencia. Era en ese contraste,
entre la élite cultural y la mujer que sabía sentir música sin ostentación, que la historia comenzaba a dibujarse nota por nota. Era una mañana como tantas otras. Clara había terminado de limpiar el salón principal y antes de salir, se acercó discretamente al piano de cola en el centro del salón. Miró a los lados. Nadie parecía estar cerca. Se sentó con delicadeza, respiró profundo y dejó que los dedos corrieran por algunas teclas. Las notas salieron suaves, casi como un susurro, pero no todo estaba vacío. El maestro Álvaro Figueiredo, conocido por su genio difícil y vanidad afilada, observaba desde la puerta entreabierta. Entró en silencio e interrumpió la pequeña melodía con un comentario seco. «Tú no pareces entender de música». La frase llegó fría, cortante, como si el sonido de las teclas fuera un error imperdonable. Clara se levantó inmediatamente, sin mirarlo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de vergüenza. El maestro la miraba como quien ve una silla fuera de lugar. No había empatía en su tono, solo superioridad. Para él, esa escena era casi ofensiva. Una conserje demasiado talentosa para el puesto, pero demasiado pobre para el escenario. Los estudiantes que entraban solo vieron el final de la escena, pero bastó para que surgieran risitas. «La de la limpieza quiere ser pianista ahora», murmuró alguien. Clara no respondió. Solo tomó su balde y salió en silencio, como quien borra su propia existencia por educación. Pero ahí, en ese instante, comenzaba a nacer algo que él jamás previó. Justicia poética con sabor a revancha. El sonido de las teclas había cesado, pero el eco de ese comentario aún flotaba en el aire. Clara caminaba por los pasillos con los ojos en el suelo, tratando de tragarse lo que sentía. No era solo la humillación, era la confirmación cruel de que, para muchos ahí, ella no pasaba de ser alguien que barría sueños ajenos sin derecho a tener los suyos. En el comedor, las miradas llegaron disimuladas. Algunos estudiantes que habían presenciado la escena comentaban en voz baja, riéndose de la osadía de la pianista anónima. Otros solo callaban, incómodos. Y como siempre, nadie hizo nada. El juicio por la apariencia hablaba más fuerte que cualquier compasión. Incluso los profesores, que sabían que el talento a veces se esconde donde nadie mira, evitaron cualquier tipo de involucramiento. Al fin y al cabo, contradecir al maestro Álvaro era arriesgar la propia posición. El poder del silencio fue una vez más cómplice de la injusticia. Y Clara, aún herida, entendió que su mejor respuesta aún sería dada con calma. Volvió al trabajo con la misma dedicación. Limpió los mismos escalones, organizó las mismas salas, pero ahora algo en ella había cambiado. No era rabia ni ganas de venganza. Era un tipo de fuerza serena, casi invisible, un valor que no necesitaba escenario ni público. Valor silencioso, hecho de dolor, pero también de dignidad. Antes de ser conserje, Clara fue estudiante de otro conservatorio, mucho más modesto, en un pueblito del interior. Tenía 13 años cuando tocó piano por primera vez, en una iglesia, después de un ensayo del coro. El profesor, sorprendido, llamó a sus padres y dijo, «Esta niña tiene oído absoluto». Pero en esa época, el talento no pagaba las cuentas. El padre había abandonado a la familia y la madre se enfermó temprano. Clara dejó las clases para trabajar en una panadería, después en una lavandería, después como auxiliar de servicios generales. Aún así, nunca se alejó de la música. Llevaba partituras garabateadas en cuadernos escolares. Escuchaba grabaciones antiguas en la radio y practicaba donde pudiera, hasta en teclados de juguete. Poco a poco aprendió a tocar de oído, a sentir cada melodía con el alma. No tenía diploma ni conservatorio, pero cargaba un repertorio emocional que muchos músicos técnicos jamás conocerían. Era como si el piano fuera su confesión, su oración, su memoria viva de quien soñó ser. Cada día en el conservatorio,
Clara recordaba todo lo que había renunciado, pero en lugar de lamentarse, transformaba la nostalgia en cariño por las notas. Guardaba dentro de sí la verdad que pocos veían. A veces, el talento escondido habita justamente en quien necesitó sobrevivir antes de brillar. Y esa verdad no se enseña con partitura. Tomás era uno de esos estudiantes que andaba con el violonchelo en la espalda y los ojos atentos al mundo. Becario, venía de familia humilde y sabía muy bien lo que era no sentirse parte del ambiente. Tal vez por eso notó en Clara algo que los otros no veían. El silencio de ella no estaba vacío, estaba lleno de historias no contadas. Durante los recreos, mientras los compañeros hablaban de viajes a Europa y de clases magistrales en Viena, Tomás prefería quedarse en el jardín de atrás, cerca del depósito de materiales. Fue ahí donde, por primera vez, vio a Clara tarareando una melodía de Chopin mientras barría el suelo. No desafinaba ni una nota. Él se detuvo y preguntó con curiosidad, ¿usted conoce esa pieza? Ella sonrió de lado. Sí, la conozco. Desde niña. Esa respuesta no se le fue de la cabeza. Comenzó a fijarse más en el modo como acomodaba las sillas del salón de ensayo, siempre posicionadas como si supiera la formación de la orquesta, en la forma como observaba a los músicos, como si pudiera dirigir con la mirada. Clara no fingía entender de música, sentía la música como pocos. Con el tiempo, Tomás comenzó a platicar siempre que podía. Quería escuchar más, y mientras más escuchaba, más se impresionaba. Clara no tenía la arrogancia del saber técnico, pero tenía la humildad con sabiduría, de esas que vienen de quien aprendió por la vida, no por estatus. Y ahí, en ese vínculo inesperado, nació el hilo que cambiaría el destino de ambos. Era una noche lluviosa, y la escuela ya estaba vacía. Tomás se había quedado más tarde practicando y vio a Clara apagando las luces del salón principal. Sintió que era el momento correcto. Se acercó con cuidado y dijo, con una sonrisa casi cómplice, «El piano está afinado, solo falta alguien que sepa sentir». Clara rió desconfiada. Él insistió, «Siéntate ahí, solo tú y yo». Ella dudó. Hacía años que no tocaba un piano de cola, de esos con sonido lleno que eriza la piel. Pero algo en la mirada de Tomás la tranquilizaba. Se sentó despacio, como si le pidiera permiso al instrumento. Respiró profundo y entonces dejó que los dedos se deslizaran por las teclas. La melodía que salió no estaba en las partituras del conservatorio. Estaba hecha de nostalgia y valor. Tomás contuvo la respiración. Era como escuchar el pasado y el presente bailando juntos. Clara tocaba con emoción pura, con alma cruda, con esa superación emocional que transforma cada nota en narrativa. Él no resistió. Sacó el celular del bolsillo y grabó discretamente algunos fragmentos. No para exponer, sino para guardar el momento como quien salva un milagro en un frasquito. Cuando Clara terminó, no hubo aplausos, solo silencio. Pero era el tipo de silencio que habla. Tomás se acercó con los ojos llorosos y dijo, «Necesitas ser escuchada». Ella respondió solo con una mirada tímida, pero firme. Ahí, en ese salón vacío, comenzaba a nacer una narrativa de superación que nadie se atrevería a escribir, pero que ella estaba a punto de vivir. Tomás no tenía la intención de exponer a Clara, pero al mostrar el video a un compañero de confianza, el encantamiento fue inmediato y la grabación cobró vida propia. En pocas horas circulaba entre estudiantes y profesores, provocando admiración, sorpresa y, claro, comentarios disfrazados de elogio. «¿Quién es ella?», preguntaban. «¿Conserje?», murmuraban casi sin creerlo. El video llegó a oídos del maestro Álvaro, quien lo vio con los brazos cruzados y expresión endurecida. Cuando terminó, solo soltó, «Tocar de oído no es arte, es suerte». Pero hasta él, en el fondo, sabía que había algo ahí que ninguna partitura explicaba, porque Clara no seguía compás, seguía sentimiento, y eso molestaba más de lo que podían admitir.
Mientras algunos músicos se sintieron conmovidos por la emoción en el escenario improvisado, otros reaccionaron con esa incomodidad típica de quien se siente amenazado por un talento que surge donde no debería. La presencia de Clara comenzaba a volverse insostenible para el viejo sistema que dividía escenario y camerinos como si fueran mundos que no se mezclan. Pero era tarde. La llama estaba encendida. Y aunque nadie tuviera el valor de elogiar públicamente, todos sabían. Había algo especial en esa mujer sencilla que sorprende con la fuerza de la música. Y lo más desconcertante, ella no quería escenario, solo quería tocar. Y eso, para muchos ahí, era el gesto más revolucionario de todos. El conservatorio bullía de expectativa. La dirección organizaba un concierto benéfico a favor de un proyecto social enfocado en la inclusión musical de jóvenes necesitados. Sería la noche más importante del semestre, con presencia de patrocinadores, periodistas y hasta una pequeña orquesta invitada. El escenario estaba listo, las sillas alineadas, los músicos ensayados. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Faltando menos de una hora para el evento, el pianista principal sufrió un malestar súbito y canceló su participación. El maestro Álvaro entró en pánico. Los sustitutos experimentados estaban fuera de alcance y la alternativa más cercana, un estudiante de segundo año, tembló al ser considerado. El riesgo de desafinar en el escenario era demasiado grande para el estándar de la casa. Fue entonces que Tomás levantó la mano, con calma, y sugirió lo impensable. Clara puede tocar, ella conoce el repertorio. El salón cayó en un silencio incómodo, casi ofensivo. Algunos rieron nerviosos, otros se quedaron mudos. El maestro dudó, pero el tiempo era enemigo. Hizo una seña con la cabeza como diciendo, si es un desastre, la culpa es tuya. En los camerinos avisaron a Clara. Estaba de uniforme, sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier manera. ¿Quieres intentarlo?, le preguntaron. Ella respiró profundo. No preguntó por qué ni por quién. Solo dijo, denme 5 minutos con el piano. En ese instante ya no era más la conserje invisible. Era una pianista anónima a punto de demostrar que la música transforma vidas, aun cuando nadie cree en ellas. Tomás sabía el riesgo que corría. Sugerir a una conserje talentosa como sustituta de un pianista profesional era, para muchos ahí, una osadía casi imperdonable. Pero él no retrocedió, miró fijo al maestro y dijo, ella no solo sabe tocar, siente cada nota y con todo respeto, usted lo sabe. El maestro Álvaro, con el ego herido y la reputación en juego, caminaba de un lado a otro en los camerinos. Era visible la incomodidad. El evento estaba por comenzar. Los invitados ya ocupaban sus lugares y no había tiempo para debates. Tragándose el orgullo, asintió con un gesto seco. Que toque, pero si se equivoca, su nombre ni siquiera debe mencionarse. Clara, por su parte, permaneció serena. No pidió aplausos ni garantías. Solo hizo una petición. ¿Pueden dejar la luz del escenario baja? Quería que la atención fuera a la música, no a ella. Vestía aún el uniforme gris de trabajo, pero la postura era de escenario, erguida, decidida, humilde. Ahí estaba una mujer común, lista para ofrecer algo extraordinario. Mientras subía al escenario, el murmullo del público fue inevitable. Estudiantes cuchicheaban, patrocinadores fruncían el ceño. Pero cuando Clara se sentó al piano y puso los dedos sobre las teclas, todo se detuvo. Era como si el tiempo diera un paso atrás para escucharla. Y en esa pausa entre el suspiro y la primera nota, nacía el inicio de una vuelta emocional. Las primeras notas surgieron tímidas, casi como si pidieran permiso para existir en ese ambiente de juicio. Pero bastaron pocos compases para que el público entendiera. Aquello no era una presentación, era una confesión en forma de música. Clara no tocaba solo con las manos.
Tocaba con memorias, con nostalgia, con todo lo que ya había tragado en silencio. El salón fue tomado por una emoción densa, de esas que no se explican con palabras. Personas se miraban en shock, otros cerraban los ojos para absorber cada matiz de la melodía. Había técnica, sí, pero lo que atrapaba a todos ahí era algo mayor, el poder del silencio transformado en arte vivo. Hasta el maestro Álvaro, antes inflexible, tuvo que soltar los hombros y bajar los ojos. Esa ejecución magistral, hecha por una mujer invisible a los ojos del sistema, barrió cualquier rastro de duda. El piano parecía conocer a Clara desde hace años. Era como si cada tecla se inclinara ante su historia y no al revés. Cuando la última nota se disolvió en el aire, nadie aplaudió inmediatamente. Hubo un segundo de reverencia muda, como en ceremonias sagradas. Y entonces, aplausos, no tímidos, no de obligación, sino de pie, con lágrimas, con alma. La élite cultural, que tantas veces la ignoró en los pasillos, ahora se rendía. Ahí no estaba una empleada cualquiera. Estaba una mujer sencilla que sorprende, que atravesó el prejuicio social y mostró que el reconocimiento merecido no siempre llega con reflector. A veces, nace de una tecla presionada con verdad. Al final del concierto, Clara agradeció con un ligero movimiento de cabeza. No había discurso, ni pose, solo la serenidad de quien sabía el valor de lo que acababa de hacer. En los camerinos, nadie más se atrevía a mirarla con desdén. La transformación personal había sido silenciosa, pero definitiva. El director del conservatorio se acercó y con la voz aún temblorosa preguntó: ¿Ya has pensado en dar clases aquí? El maestro Álvaro, aún aturdido, mantuvo distancia. Pero días después, discretamente, dejó una nota en el locker de limpieza con una partitura doblada y 3 palabras escritas a mano. Perdón, tú ganaste. No era una derrota para él, era una liberación. Por primera vez reconocía que la música clásica también vive más allá de los salones nobles y que la humildad con sabiduría es, muchas veces, el verdadero virtuosismo. Clara aceptó la invitación para dar clases, pero mantuvo el uniforme de trabajo en los días que no estaba en el piano. Aún hay mucho suelo que barrer por aquí, decía, con una sonrisa que mezclaba ironía y ternura. La fama que no buscó llegó naturalmente. Se volvió referencia para los estudiantes, ejemplo vivo de que el talento escondido florece cuando es regado con valor. Y así, entre acordes y trapeadores, entre teclas y cubetas, Clara demostró que el escenario no pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien toca más profundo. Porque en un mundo que insiste en dividirnos por estatus, ella nos recordó que la nota más grande es la de la verdad, y que a veces basta una sola música para tocar el corazón de todo un salón y cambiar para siempre la forma como escucha la vida. ¿Cuántas veces ya has juzgado a alguien por la ropa, por el puesto o por el silencio? ¿Y cuántas historias increíbles será que dejamos pasar solo porque el mundo nos enseñó a mirar por fuera antes de escuchar por dentro? La verdad es que todo mundo carga un escenario dentro de sí. Algunos solo necesitan espacio, otros valor. Y están aquellos, como Clara, que solo necesitan una oportunidad, una nota, un momento, un gesto de confianza. Porque a veces, la mayor sinfonía viene de quien el mundo trató de callar. ¿Y tú? ¿Ya te has sentido invisible aún teniendo algo grandioso dentro de ti? ¿Ya has sido subestimado por no tener el diploma correcto, el apellido correcto, el lugar correcto? Si es así, sepas que no estás solo. Y esta historia fue hecha para recordarte. Lo que tienes aquí adentro aún puede emocionar a mucha gente allá afuera. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para ayudarnos a esparcir más narrativas como esta, de superación emocional, talento escondido y transformación real. Y comenta aquí abajo, ¿cuál fue la frase, la escena o el sentimiento que más te marcó en este video?
Vamos a platicar en los comentarios.